Hola de nuevo. Pues la semana pasada estábamos justamente mencionando lo que maravilló a Jesús de las personas. Una gran fe o una gran falta de fe. Puedes ver la clase en este mismo canal para que puedas ver lo que tratamos la semana anterior. Entonces, lo que veíamos es que sin duda la fe o la falta de es algo importante para la vida. Y hoy vamos a hablar de este tema que se llama fe práctica. Una fe práctica, porque piensa en esto. Si fuera suficiente solamente con creer, ¿cuántas cosas no serían diferentes? Por ejemplo, piensa en esto. La mayoría de las personas creen que las adicciones son algo malo, pero sin embargo, hoy hay muchísima gente con adicciones y podemos estar ahí, ¿no? Piensa en esto, si solamente bastara con creer y tener toda la teoría para comer sano y ya esto te llevara a comer sano, quizás muchas cosas serían diferentes. En la cuestión de las finanzas, tú puedes tener toda la teoría de cómo llevar finanzas sanas, de la importancia del ahorro, pero si no lo pones en práctica, ¿de qué sirve? Puedes tener toda la teoría, puedes creer incluso, yo creo que esta es la manera en que puedo tener relaciones armoniosas, que puedo llevar un buen matrimonio, que puedo relacionarme bien con mi familia. Con solo creer es suficiente, porque si lo fuera, ¿cuántas cosas no serían distintas? ¿Estás de acuerdo? Y miren, hoy hay mucha información, más que nunca. En este último año que hemos estado mucho más en casa y que hemos estado conectados mucho más a los medios, nos hemos dado cuenta de la cantidad de información que hay en las redes. Tal vez ya te habías dado cuenta, pero si no, estos días lo han hecho todavía muchísimo más claro, ¿no? ¿Qué es el punto? Que el problema no es la falta de conocimiento para saber cómo hacer las cosas. Sabemos qué es bueno comer, sabemos de las bondades del ejercicio, sabemos tal vez de la importancia de la fidelidad en una relación, pero nos damos cuenta que no basta con saber y no basta con creer. Y justo de esto vamos a hablar. Jesús sabía de esto. Jesús sabía que no solamente se necesitaba creer, sino que se necesitaba algo más. Y miren, esto es de lo que te quiero hablar. Jesús no invitó a las personas a creer solamente, las invitó a creer haciendo. ¿Qué es esto? Mira, creer sin hacer, y esto tú lo sabes, se convierte en un sueño guajiro, ¿no? No, yo creo, y tal vez has visto personas, o tal vez tú has estado ahí, ¿no? Yo quiero emprender, quiero hacer un negocio, pero no haces gran cosa para lograrlo. Es un sueño guajiro. Y miren, hablando de la fe, cuando tú crees, pero no haces, ¿sabes qué pasa con tu fe? Tu fe decrece, tu fe disminuye y tu fe se puede perder. Todo lo contrario que cuando haces cosas. Piensa en esto. Puedes creer que la dieta funciona, pero si no la haces, es un engaño. ¿Estás de acuerdo? La realidad es que lo que creemos se debería de reflejar en lo que hacemos, ¿verdad? Pero si realmente no lo hacemos, tal vez la pregunta es, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Jesús llamó a las personas a vivir de una manera en la que reflejaran su confianza en Dios, porque la manera en cómo vives o cómo respondes refleja si confías o no confías. ¿Estamos de acuerdo? Pues
Bienvenidos a la clase 2 de la serie Inamovible, en donde queremos hablar de cómo poder tener una fe inamovible, cómo podemos construir una fe sólida que pueda pasar cualquier etapa de la vida, que nos pueda llevar por los diferentes partes, por los diferentes puntos que vamos a atravesar como personas en esta vida. Y por eso es que te digo lo siguiente: si la fe es algo tan importante, ¿cuáles son las cosas que la hacen crecer y la pueden hacer inamovible? ¿No? Si realmente la fe es algo tan importante, bueno, ¿qué son las cosas que la hacen crecer? Y no sé cómo veas tú, pero esto es un tema. Esto es un tema que, ok, a ver, si yo puedo aprender cómo tener una fe inamovible y si para Jesús es algo importante, debe de ser algo importante para el ser humano, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo construir una fe que se muestre en la vida real, que se muestre en las crisis, que se muestre en la adversidad, que se muestre en la tragedia, en los altibajos, en fin, que se mantenga en las diferentes etapas de la vida? Bueno, miren, hay cosas que hemos aprendido con el tiempo y una de ellas es precisamente el tema de esta mañana. Que una de las cosas que hacen crecer o desarrollar la fe es esto: una fe práctica, o le podemos llamar una enseñanza práctica. La manera en la que todos los que estamos aquí conectados vimos crecer nuestra fe, ¿sabes cómo fue? Es cuando alguien nos enseñó algo práctico, algo para la vida diaria. Es decir, tal vez algún día intentaste tú leer la Biblia por tu cuenta. Yo lo hice y la verdad es que lo empiezas a hacer y a la semana dices, no encuentro el sentido, ¿no? De repente empiezo a leer otra parte de la Biblia y no le encuentro sentido, y generalmente empiezas por el Génesis o por el Apocalipsis, que curiosamente son de los libros más difíciles de la Biblia, ¿no? No que no puedan ser entendidos, claro que pueden ser entendidos, pero sí son libros difíciles, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos la mayoría? La mayoría empezamos nuestro camino de construcción de la fe cuando alguien nos enseñó algo práctico, que es decir, abrió la Biblia con nosotros, nos explicó y nos dijo, mira, esta es la forma en cómo lo puedes llevar a tu vida, ¿ok? Hazlo y ve los resultados y tú mismo vete dando cuenta. Y la razón por la que la fe crece así es porque al poner en práctica la enseñanza, tú empiezas a darte cuenta de lo que Dios hace y tu fe crece. Es decir, empiezas, ok, esto es lo que leo y esto es lo que Dios espera de mí, lo empiezas a practicar y empiezas a darte cuenta de los resultados y tu fe crece. Por ejemplo, ora, da gracias por las cosas que tienes, perdona, sirve, reúnete con una comunidad de fe y empiezas a hacerlo y luego evalúas los resultados y tu fe empieza a crecer. Pero esto no sucede si no hay aplicación, ¿ok? Y mira, esto es importante. Dios es espíritu y como es espíritu no lo vemos, pero la confianza la vamos mostrando cuando aplicamos lo que Él enseña, y de esta manera es como Él de verdad se puede hacer realidad en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Yo sé que no es lo mismo, pero es como, por ejemplo, alguien te recomienda una dieta y ya te lo decía al principio, ¿no? Y entonces tú empiezas a seguir esa dieta, la empiezas a poner en práctica y de repente vas y te pesas y dices, wow, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos.
tu confianza en esa dieta se va a ir desarrollando y va a ir creciendo. Obviamente también que te sientas bien, que te sientas con más vitalidad, tu fe en esa dieta va a ir creciendo, ¿ok? Hoy, fíjate, en esto me quiero enfocar. Jesús enseñó muchas cosas y parte de, o quizás el concentrado de sus enseñanzas más relevantes están en lo que se llama el Sermón del Monte, ¿ok? Es básicamente una serie de enseñanzas que están escritas en los evangelios de todo lo que Jesús dijo. Específicamente están en Mateo y están en Lucas. Y es el compendio de enseñanzas prácticas. Enseñanzas en las que Jesús habló de cosas para la vida diaria, ¿no? Si alguien te pide, no solamente le das lo que te pida, dale más. Y eso es desafiante, ¿no? Te habla de la pureza del corazón. Enseña acerca de cómo perdonarnos. Enseña incluso acerca de amar a los enemigos, ¿no? Y tú dices, híjole, eso es difícil, ¿no? Oren por ellos, dice Jesús. Cosas verdaderamente desafiantes, pero en las cuales nos damos cuenta que Jesús no nos llama solamente a creer, no nos llama, miren, crean en esto, no, vivan, hagan. Y al final de todas estas enseñanzas, Él dice lo siguiente, un texto bastante conocido. Si tú conoces un poco la Biblia, seguramente conoces esto, y si tú vas a una iglesia, obviamente lo conoces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y así es donde quiero empezar la lectura. Miren lo que dice aquí. Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y ¿qué? Y las creen y las memorizan y están de acuerdo con ellas o piensan que verdaderamente son palabras que tienen sabiduría, eso es lo que dice Jesús a continuación. ¿Y por qué te digo esto? Porque, sobre todo en el mundo religioso, a veces pensamos que con escuchar y tal vez sentir maripositas en el estómago o decir, ¡wow! ¡Qué enseñanza tan grande! Nos vamos a acercar más a Dios. Pero fíjense lo que dice Jesús, ¿ok? Aquel que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ok, si oyes y practicas, es decir, le das ese sentido de lo que hablábamos, un sentido práctico a lo que escuchas, no solamente crees, sino lo llevas a tu vida, ese hombre va a ser como un hombre o una mujer prudente. En otras traducciones se traduce como alguien sabio. Y alguien sabio es alguien que sabe que hay un mañana y quiere construir bien para ese mañana. Quiere construir una vida sólida. Y dice que va a ser como un hombre prudente o sabio que construyó su casa sobre la roca. Mira, de entrada, tú sabes que construir sobre una roca cuesta más, ¿verdad? Construir sobre la roca hay que cavar, hay que agujerar sobre algo duro, hay que demoler, hay que profundizar y te va a costar más, ¿ok? Y lo que Jesús está hablando es que aquí se trata de hacerlo sobre su enseñanza. Mira, cuando tú escuchas esto, ya de entrada, a ver, Jesús está diciendo que el que oye y hace y pone en práctica mi enseñanza, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Y por qué la enseñanza de Jesús? ¿Será realmente que la enseñanza de Jesús me va a ayudar a construir sobre la roca? Y aquí es donde Jesús te dice,
vas a confiar, está implícito en lo que nos está diciendo, realmente vas a confiar. Tú vas a estar dispuesto a seguirme sin saber cuál va a ser el resultado final. Y luego, él ilustra lo que puede pasar en el futuro, los resultados a largo plazo, porque mira, cuando se trata de seguir una enseñanza, siempre requiere algo de fe. Eso es lo que te estaba diciendo. Regresando a lo de la dieta, o sea, alguien te da una dieta, pero no es la única dieta, ¿no? Y por ejemplo, hablando espiritualmente, mucha gente te puede decir un montón de cosas, no haz esto, no haz aquello, no haz el otro. Pero tú vas a confiar que eso que pongas en práctica te va a llevar a un resultado. La cuestión es que los resultados no se ven inmediatamente, los resultados se ven con el pasar del tiempo, se ven a largo plazo, y aquí es donde viene lo siguiente que vamos a leer, que es lo relevante. Miren lo que dice. Construyó su casa sobre la roca y luego dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Yo leía esto y me preguntaba, bueno, estamos en México y en México, en la ciudad sobre todo, ¿no? Para la gente de la costa, ellos entienden lo que significa que pueden crecer los ríos, soplar los vientos y azotar aquella casa. Pero para los de la Ciudad de México, tal vez Jesús hubiera dicho, y vino un temblor tremendo. Y yo sé que todos lo hubiéramos entendido. Porque cuando vienen los temblores en nuestra ciudad, es cuando nos damos cuenta si nuestras casas resisten o no resisten. Es cuando se revela cómo se construyó la casa. Es cuando muchas veces la gente dice, ¡ah, caray! El ingeniero dijo que había construido súper bien. ¿Por qué se cayó? Pues depende de los fundamentos, depende de las bases. En nuestra ciudad tenemos edificios que han resistido todos los grandes temblores, pero también está el otro lado de la moneda. Entonces, Jesús está hablando de que si tú lo oyes y pones en práctica lo que Él te dice, tú vas a construir algo para resistir a todo, todas las etapas y todas las cuestiones. Eso es lo que dice Jesús. Pero viene el otro lado de la moneda. Pero todo el que me oye estas palabras, ¿ok? Y no las pone en práctica. O sea, ¿sabes qué? Todas las personas que oyen y quizás lo apuntan y quizás se lo aprenden o quizás dicen, amén, wow, qué enseñanza, qué mañana tuvimos ahí cuando nos reunimos con la iglesia, wow, fue súper especial. Pero dice, puedes decir eso, pero no las pones en práctica, las implicaciones son tremendas. Y miren, piensa en esto, con mucha tristeza, las bases hoy de muchos se han estado revelando. Algunos para bien, pero algunos no para bien. Tú puedes ir a un lugar, tú puedes escuchar, pero puedes vivir de tal manera que cuando vengan las pruebas, así, tu fe se haga añicos, tu fe se haga pedacitos. Y esta es la razón, quizás por las que muchas personas, cuando voltean a ver la vida de los que se dicen cristianos, ¿sabes cuál pregunta se hacen? Se hacen la siguiente pregunta. ¿Y los que se dicen cristianos realmente lo creen? ¿Sabes por qué? Porque hemos o has visto a muchos que dicen creer, pero su comportamiento nos hace pensar otra cosa. El creer debería de estar relacionado en cómo vivimos, pero de repente ves a muchas personas que dicen creer,
pero como que hay una distancia entre lo que creen y lo que viven. Y esa es la razón por la que muchos luego dejamos de creer. A mí me pasó. Yo me preguntaba, a ver, yo no creo, yo soy ateo, y estas familiares o estas personas dicen creer, pero yo no veo mucha diferencia entre lo que ellos viven y lo que yo vivo. Por lo tanto, una de dos, o no creen lo que dicen creer, o su enseñanza no sirve para nada. ¿Estás de acuerdo? Y mira, ¿sabes qué? Es lo peor de todo es que se puede volver muy engañoso saberlo y escucharlo. ¿Sí me entiendes? Lo que te quiero decir también es que aquí estamos hablando de seguir las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. No si alguien más a tu derecha o a tu izquierda la sigue. A mí no sabes cuánto me ayudó a entender esto. Ok, bueno, probablemente fulano se dice cristiano y no practica, pero ese es el problema de él. Ahora, si yo aprendo de Jesús y yo lo practico, ese ya es problema mío. Esa ya es mi situación. Eso ya tiene que ver conmigo. Y te decía yo que saber puede ser muy engañoso. Fíjate, yo por ejemplo, ahora sé mucho más que antes, que hace algunos años, lo que Dios quiere de mí. Ahora sé la importancia de ahorrar. Y sabes qué, a veces el saberlo puede ser engañoso. Porque como ya lo sabes, puedes creer que con eso es suficiente. Y no. Yo he ido a muchos retiros de matrimonios. He escuchado mucho la teoría de cómo llevar un matrimonio bien. Y a veces puedo pensar, es que yo ya lo sé, ¿qué me van a enseñar? Ese es el punto. No se trata de si lo sabes o no lo sabes. Se trata de si lo estás poniendo en práctica. ¿Sabes para qué? Para poder desarrollar esa fe. Y la invitación, y de lo que vamos a estar hablando, es que justamente la invitación es a poner en práctica las cosas, a vivirlas para desarrollar una fe inamovible. Ahora, presta atención a lo siguiente, presta atención a lo que ya hemos leído. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Miren lo que dice aquí. ¿Saben cómo muchas veces responden las personas que creen, que asisten a iglesias, pero no ponen en práctica las enseñanzas? ¿Saben cómo responden cuando vienen las crisis? Muchas veces culpan a Dios o muchas veces terminan perdiendo la fe. Muchas veces es ahí cuando se dan cuenta que su fe era frágil y débil. Pero ¿cómo es que llegaron a darse cuenta de esto? En la crisis. Pero el problema no pasó solamente en la crisis. El problema fue que durante mucho tiempo escucharon, oyeron, pero no practicaron. Y en el momento de la crisis es cuando se reveló que la fe de ellos era muy débil y era muy frágil. ¿Ok? Y dice aquí que la casa se derrumbó y grande fue su ruina. Muchísima gente que dice creer pero no practica, termina no bien. O sea, su camino de fe no termina nada bien. Fíjense, Jesús termina de enseñar y miren lo que produjo en la gente. Leamos. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. La gente se quedó maravillada cuando Jesús terminó de enseñar. ¿Y saben por qué? Porque la gente por fin entendió.
esto que nos enseña no es una fe vacía, no es una enseñanza sin sentido. Así, yo no sé si te ha pasado, pero de repente a veces escucho enseñanzas que digo, bueno, ¿y eso para la vida diaria, para lo que una persona vive en cuanto a su relación con su esposa, con sus hijos, con el dinero, con el trabajo, con la gente? ¿Eso de qué me sirve? La gente se dio cuenta, no, esta enseñanza sí se puede vivir, sí tiene un sentido práctico. Es una enseñanza poderosa que te prepara para la vida real cuando la pones en práctica. Y esto es justamente lo que queremos. Nosotros queremos una enseñanza que nos sirva para para nuestro día a día, ¿verdad? No cosas complicadas. Y entonces, esto que estamos viendo nos lleva a la siguiente conclusión. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo puedes prepararte para tiempos como estos? Según lo que acabamos de leer, ¿cómo tú puedes prepararte para tiempos como estos? Que mira, esta crisis va a terminar, pero no va a ser la última. No va a ser la última situación que vas a atravesar. Y no estoy hablando necesariamente de que va a venir otra pandemia. Tú sabes lo que puede venir. Puede venir una crisis de salud, puede venir una crisis financiera propia, ¿no? Puede venir, no sé, una crisis relacional. ¿Cómo puede crecer tu fe y cómo tú puedes prepararte para tiempos como estos? ¿Crees que es importante saberlo? Bueno, según lo que acabamos de leer, es practicando las enseñanzas de Jesús. Practicando las enseñanzas de Jesús. La cuestión importante no es oírlas, que sí, eso es lo primero, déjame te digo, pero la cosa más importante después de oírlas es practicarlas. Como leía justamente en un libro, una frase de un comunicador que me pareció súper excelente, pero decía lo siguiente: una verdad que no se aplica es como una pintura que no se pone, no hace nada bueno a nadie. El valor está en la aplicación. ¿De qué te sirve comprar una pintura muy bonita si no la aplicas, si no la pones? ¿Verdad que de nada? Bueno, entonces aquí la pregunta para nosotros, los que conocemos, los que asistimos a una comunidad de fe, los que leemos la palabra, los que llevamos mucho tiempo en este camino, la pregunta es, ¿lo estás aplicando? ¿Está creciendo tu fe o no? Y para ti, que te estás conectando, que hoy te estás conectando a esta reunión virtual, déjame te digo algo, nada va a pasar por escuchar, nada va a pasar por conectarte y oír nada más, estar ahí, ¿no? Bueno, oír ya es bueno, pero nada va a pasar. ¿Sabes qué? A lo que te animo es a que des otro paso, a que busques a alguien que te explique primero la enseñanza y luego te diga cómo llevarla a la práctica, que puedas abrir con él la Biblia y él te pueda guiar y él te pueda dirigir. Mira, todos los que estamos conectados aquí, con gusto te decimos cómo. Puedes contactarnos, puedes mandarnos un mensaje y con gusto te decimos cómo. Es decir, señoras y señores, una de las cosas que hace crecer la fe de las personas es la enseñanza práctica, el vivirlo, el llevarlo a nuestro día a día. La siguiente semana no te puedes perder lo que vamos a hablar, es que vamos a hablar de que la fe es algo personal, de cómo crece esta fe cuando la hacemos propia, cuando salimos ya de una fe comunitaria y la llevamos al ámbito personal. ¿Ok? Entonces, yo te quiero súper animar. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana y gracias por habernos acompañado.